Y ahí, ¿cierto?, es donde les nace este hijo Set. Por lo tanto, cuando este versículo en la Biblia nos habla los hijos eh, del linaje de Dios y los hijas del linaje de los hombres, aquí nos está hablando de esta descendencia de Adán a través de Set, son los hijos de Set. Y las hijas de los hombres pertenecen a la línea de Caín. ¿Ya? Se hace esta división solamente porque los hijos de Dios son nosotros, como nosotros nos dijeron, no, son los hijos puros, los hijos píos, los hijos que guardaban su corazón. Y las hijas de los hombres es las que venían del linaje de Caín, de este cierto que tuvo en su corazón el pecado, asesinó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos en este caso es que estos dos linajes se entremezclaron, tuvieron matrimonios mixtos entre los de los cainitas y de los setitas, se mezclaron y finalmente toda la línea setita se corrompió, aunque no totalmente. Hubo una excepción, ¿cierto? Y esta es la situación reflejada en este pasaje que vamos a estudiar. Pero eso fue lo que comenzó a ocasionar la corrupción, ¿verdad?, de este linaje, que el linaje de Set se mezcló con quien no debía mezclarse. Muchos buenos comentaristas de la Biblia piensan, ¿verdad?, el punto de vista opuesta de que los hijos de Dios son realmente ángeles. Pero aquí se trata de una cuestión de interpretación de algunos hechos en el cual no debiese separar a nadie, ya que no afecta creencias básicas sobre la Biblia. Si hay gente que dice, no, es que son los ángeles, bueno, pueden pensar que son los ángeles, aunque vuelvo a insistir, Jesús mismo en el Nuevo Testamento lo dice, que en el cielo no se da matrimonio porque los ángeles son asexuados, etcétera, etcétera. Pero aún así no es una creencia, digamos, que debiese separarnos, porque no cambia muchas cosas fundamentales de la Biblia. Entonces, eso es con este versículo y lo quise tocar porque es uno de los versículos que probablemente se puedan escuchar en el cual, ¿cierto?, este tema de los hijos de Dios, que los ángeles, se ha escuchado mucho y se hace mucho esta pregunta, ¿los ángeles entonces embarazaron a las mujeres? Bueno, usted ya sabe que es una teoría errónea por los argumentos que le he podido compartir. Entonces, ¿cuál era la condición de la tierra antes del diluvio? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo que Dios enviase el juicio del diluvio? Y aquí, Estaba corrompida. en base a lo que hemos estado hablando, ¿cierto? De que estas dos descendencias se unieron y se corrompieron, ensuciaron el linaje. Y ahí lo dice el versículo 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo a hacer siempre el mal. ¿Se da cuenta de este versículo? Yo, de verdad, bueno, lo he estado estudiando y todo el tema. Entonces, vio que era maldad, porque imagínense, Dios puede ver que hay maldad y todo, pero puede ver también que quizás hay una intención de arrepentimiento. Pero dice que vio toda la intención de los pensamientos, que era siempre hacer el mal. Porque una cosa, y es lo que quizás nos pasa mucho en este tiempo, es que apelamos al tema de la gracia, que la gracia es algo impresionante, pero Dios ve la intención del corazón, po. La gracia es para aquel que pide la gracia. Y cuando pedimos la gracia es porque estamos arrepentidos. Por lo tanto, cuando queremos en alguna manera envolver, no, si no importa, hagamos, 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 si yo soy salvo igual, si yo soy acá, la hipergracia tiene que ver con esto, con lo que está en la intención de su corazón. Cuando usted sabe que pecó y falló y lo hizo y todo, pero cuando, ¿qué es lo que vio Dios? ¿Qué es lo que a Dios le molestó tanto de esto? No fue solamente que había mucha maldad, sino es que la intención de sus pensamientos en su corazón siempre era hacer el mal.
No había una intención de arrepentimiento, no había una intención de luchar, de querer cambiar. Aquí se describe la condición de la familia humana, de la humanidad que vivía y habitaba en la tierra en ese tiempo. Lo dicen los versículos ahí que puse siguiente: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y le pesó al Señor. ¿Qué le pesó al Señor? Haber hecho a la humanidad porque ellos se dejaban llevar por la maldad, pues, porque sus corazones habían estado corrompidos, porque lo dejaban de lado, pues, no querían entregarle su vida a él. Eso. Exacto, sí, fue la corrupción del ser humano. Eso le pesó a Dios. Es como, Pastora, pero, ay, perdón, espérame un poquito. Eh, pero en este tiempo, o sea, desde que hubo el diluvio, Dios prometió que no iba a hacer más esto, pero dice que la maldad ha aumentado, ¿no es cierto?, durante todos estos años. Obviamente Dios no va a faltar a su promesa porque ya nos prometió que no iba a volver a hacerlo. Pero escuchaba también esto de la hipergracia y de verdad que escucho a muchos predicadores que hablan de esto, pues ya no importa, o sea, pecaste, pero Dios te perdona y al final usamos la gracia como un pañuelo desechable, pues. Como que la utilizamos y la botamos y después vamos y usamos de nuevo la gracia y la volvemos a botar. Entonces, como decía usted, Dios conoce nuestros corazones, pues, en realidad, y sabe exacto, quién es verdaderamente está arrepentido. Entonces, eh, o sea, todo esto que estaba conversando, no sé, estaba como meditando un poco en todo esto de que, claro, Dios se arrepintió, a lo mejor, obviamente no va a poder faltar a su promesa, pero hay tanta maldad en la tierra como antes o peor. sí, lo que pasa es que, como bien dices, y que se predica, ya no importa, pide perdón y Dios perdona. Dios sí perdona. Y podemos pecar y cometer los peores errores y Dios sí perdona. Y eso es lo que quizás no se enfatiza. Dios perdona, su gracia es inagotable y Él nos puede perdonar miles de veces mientras tengamos vida. Pero, y como bien lo dices, y como también lo leemos aquí en la Escritura, Él ve la intención de nuestro corazón. Él ve, ¿a quién perdona Dios? Al que pide perdón, pero al que pide perdón genuinamente. Sí, hermano, la Escritura nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si es así, entonces, y Dice, eso no es de... disculpa, dice la Biblia, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando uno reconoce a Cristo como su Salvador o peca en el concurso, tiene que hacer obras de arrepentimiento, que el arrepentimiento marque la diferencia, porque si no sería simplemente algo como que te está convenciendo o está, hay una palabra que se ocupa, tiene como tristeza nomás por lo que hizo, y no arrepentimiento. El arrepentimiento genera cambios. Esa es la gran diferencia. Claro, y además que por eso es que les menciono el texto de Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque Dios es Dios, ya no le vamos a meter el dedo en la boca. Él puede decir: Dios, perdóname, pero no es llegar y decir perdón. Vuelvo a insistir, la gracia es tremenda, pero no es que vamos Señor, perdón y haga gracia para ti. No, Dios ve la intención de nuestro corazón y, como bien dice Andrés, y ve los frutos de nuestro arrepentimiento. Porque no es lo mismo una persona que lucha cada día, que se esfuerza por cambiar, que se esfuerza por mejorar y ya pecó, pero pecó, porque de verdad no pudo, porque de verdad lo intentó, porque de verdad se le hizo difícil, qué sé yo, pero Dios sabe eso. Y en base a ese arrepentimiento y al arrepentimiento de que ya pequé, pero me vuelvo a parar, démosle de nuevo, fallé una vez, pero lo voy a volver a intentar y sigo luchando. Eso es lo que Dios ve cuando nosotros hablamos de la gracia. La gracia no es un juguete, no es un chicle para estirar.
La gracia es algo que Dios le da, pero se lo da a quien lo pide genuinamente. Entonces, y como bien dice, Dios ya no va a volver a lanzar un diluvio y lo vamos a ir viendo. La maldad ha aumentado y eso es porque está escrito. De hecho, yo podría pensar que hoy hay más maldad que cuando hubo en aquel tiempo. Mucha más. Hoy día hay mucha más aberración de la que existió en los tiempos de Noé. Pero Dios no nos va a mandar un diluvio. A veces pienso, a veces mejor un diluvio. No, está muy mala la cosa. Está muy mala la cosa. Entonces, vemos que Dios hubiese cambiado, es como si hubiese cambiado de idea y tuviera la intención de remover de la tierra a este hombre que creó. Pero esta fue una manera de expresar el desagrado de Dios por tanta maldad. Pero aunque Dios se afligió y sintió este peso insoportable por el pecado del hombre, no destruyó al hombre. Ahora la pregunta es, si a Dios le pesó la maldad, le pesó el pecado en aquel tiempo, ¿cómo cree usted que Dios se siente hoy día? Porque Dios, hermano, sigue aborreciendo el pecado. Está la gracia a través de Jesús, pero eso no quiere decir que Él no aborrezca el pecado. De hecho, la Escritura lo dice. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, como Selma bien lo menciona, hoy día hay maldad y yo insisto, mucha más que en ese tiempo. ¿Cómo se siente Dios hoy día? ¿Le dolerá en su corazón ver tanta maldad, tanta corrupción? ¿Y sabe qué es lo peor? Yo considero que como no va a mandar un diluvio para matar a toda esta generación, ¿sabe lo que espera el Señor o no? Que usted y yo hagamos algo. Porque Dios ya no va a mandar un diluvio para matar a la gente. Dios lo que está haciendo es esperar, ¿cierto?, al tiempo de su venida y todo eso, pero mientras sucede eso, Él confía en que usted y yo cambiemos personas. Oiga, pastora, con respecto a esto mismo del diluvio, ya no lo va a volver a hacer, pues, ¿verdad? Pero yo creo que cada uno, depende de los pecados que hayamos cometido, vivimos el diluvio igual, pues, porque la consecuencia es que está, pues. Entonces, la persona que robó, ya cometió el error, claro, el diluvio de esa persona va a ser estar preso y adentro la va a pasar mal. Es lo mismo, yo creo que de esa manera puede tomarse como el diluvio, entre comillas, para el ser humano, para la humanidad, la consecuencia a raíz del pecado, ¿o no? Claro, podría ser una interpretación, ¿ah? Ahí el José hizo una interpretación. Podría Me ser, costó, me costó. claro, en realidad, ahora, cuando nosotros hablamos de esto del diluvio, habla de destrucción, ¿ah? No de oportunidad, porque igual, claro, uno vive las consecuencias de su pecado, la cárcel, la deuda, sufrimiento, pena, pero el diluvio habla de destrucción total, muerte. Eso fue lo que causó el diluvio. Disculpe, pastora, solamente como para clarificar, al menos para mí, el diluvio es literal, ¿cierto? Porque la comparativa que hace el hermano José me parece que es algo más como interpretativo, pero usted está hablando de algo literal que aconteció, un hecho concreto. Por supuesto, por eso le dije a José que podría ser una interpretación solamente, pero el diluvio del Génesis fue literal, destruyó a la humanidad. Diluvio, agua, lluvia, barco, fue literal. Por eso explico que lo de José podría ser una interpretación que él podría sacar de manera personal, pero ratifico en el hecho de que el diluvio fue un tema de destrucción total, no de un poquito y arrepiéntanse y sufran lo que hicieron, no, fue muerte y destrucción. Muy Pastora, bien, pero, perdón, sí. pero escuchaba al José y claro, en realidad es un tema de destrucción, pero también nos podemos dar cuenta que con Noé fue una oportunidad, pues, entonces podríamos ¿Cómo? aprender como las dos, una mezcla de cosas. Que como lo explica el José, igual lo encuentro que está bien, como que cada uno tiene su propio diluvio, que son las consecuencias de lo malo que hacemos. Pero también podríamos ver como el lado de Noé, pues es como una combinación en tu diluvio, pero si te arrepientes, puedes hacer como la parte de Noé, por decir.
Claro, te están interpretando ahí como dato. Sí, Ah, porque no, está bien. podría ser un 2 por 1, digo yo. Claro, no, Porque, está bien. Lo que pasa es que, ¿sí? es que, es que si lo miramos así, claro, está esta parte de muerte que fue destrucción, pero también hubo una parte de oportunidad que fue la que se le dio Estuvo a la Noé. gracia. Estuvo la Exacto. gracia, exacto. Por eso es que les menciono que a pesar de que fue insoportable para Dios, no destruyó al hombre. ¿Por qué? Porque lo vemos, como bien dices, en Noé. Ahí vemos gracia. Aquí hubo una destrucción, hubo una muerte, hubo un juicio, y aunque le dolió, y aunque sintió un peso insoportable, aunque se afligió su corazón, él podría haber destruido todo y haber creado todo de nuevo. Esta generación no me sirvió, muéranse, y creo de nuevo al hombre, listo, punto. Pero sí vemos su gracia operando a través de Noé. Y como ustedes bien dicen, ahí como lo interpretan, vemos, ¿cierto?, que el pecado va a traer muerte, que fue lo del diluvio, pero a través de la gracia hay un Noé. Hay Noé en esta generación, ahí hay una interpretación. ¿Cuántos Noé en esta generación de gracia? Entonces, y vemos los versículos siguientes, y aquí es donde está esta gracia maravillosa. Más Noé halló gracia. Ahí está. Ahí está. Hice un PowerPoint así nomás hoy día ya, porque no tuve mucho tiempo, pero ahí le dejé los versículos por lo menos. Dice, más Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¿Por qué salvó Dios a Noé entonces? ¿Por qué anduvo con Dios Noé? Díganme algo de eso, por favor. Aquí los intérpretes de la escritura. La palabra dice que porque él era íntegro. Por eso Dios estuvo con Noé, porque era íntegro. Porque era Era un íntegro. hombre que buscaba de Dios justo. ¿Por Bueno, qué, por ¿Y qué qué, era y íntegro qué, y se y curó? qué Noé, y qué Noé, y lo que hablábamos delante acerca del pecado, de la hipergracia? ¿Qué vemos aquí entonces? En esto que dicen que no es íntegro. ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo? la gracia. La gracia. ¿Para quién es la gracia entonces? Para quienes buscan al Señor, para todos, pero Para los que ahí eran obedientes, porque no era Pero obediente igual. la gracia es regalada a todos. Pero ¿quién obtiene la gracia? el que busca El, al Señor porque el lo que está acepta, el ahí, que lo quiere en su vida. el que está ahí, el que camina con Dios, se cae en el medio, pero camina con Dios. Ese es el que recibe la gracia. Y Noé, ¿cierto? Caminaba con Dios, vivía con Dios. Entonces, de hecho, en el libro de Hebreos, en los héroes de la fe, en el capítulo 11, usted ha leído ese capítulo 11, menciona a todos estos héroes de la fe, Abraham, Noé, Sara, ahí los nombra. Y ahí el libro lo dice, que por la fe Noé, siendo advertido acerca de este juicio, Noé preparó con temor el arca para salvar a su casa. Entonces, por lo cual Dios condenó al mundo, pero Noé llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿para quién es la gracia entonces? Mire, con Para temor los que preparan tienen fe, para los que están según la fe en Cristo. Yo no puedo recibir la gracia si no tengo fe. No puedo. No, pero pequemos, perdón, Señor, perdón, perdón. ¿A quién le pedimos perdón? ¿En qué tenemos fe? Es según la fe. Y Hebreos lo menciona de tal manera a Adán. Por lo tanto, porque hermanos, miren, se requería fe para preparar tremenda embarcación sobre una tierra seca, cuando ni siquiera lloviznaba, o sea, tremenda fe, Noé, ármate un arca de tales medidas, porque va a llover y va a venir un diluvio. Ya,
que me diga eso a mí Dios hoy día, o Roxana, hazme esto. Ya, pero dame una señal, una prueba, es sí o no, será Dios de verdad o no, son mis emociones, o qué onda, a ver, y miles de cosas. Pero había que tener fe para preparar tremendo, tremendo barco. Entonces, y este libro, y en este episodio, nosotros vemos que Noé, con fe, ¿cierto? Y la misma fe un poco que vemos en Enoc, ¿ya? Enoc también es parte de este precioso libro. De hecho, Hebreos también nos habla de Enoc. Él fue trasladado fuera de este mundo por Dios, ¿ya? Y este es un paréntesis. No me acuerdo si lo puse aquí. Sí, aquí quiero hacer un paréntesis en esto de Enoch, porque también fue un hombre de fe súper destacado, que si bien su relato es muy breve, acá es muy, muy breve, pero que menciona su vida de manera tremenda, pues él fue un hombre que fue trasladado de este mundo por Dios, y eso también nos habla un poco, imagínense, en el libro de Génesis se nos hablan episodios que ocurrieron de manera literal, pero también son eventos proféticos de lo que va a suceder en el final de los tiempos. La maldad, el diluvio, si bien no va a volver a existir un diluvio, pero sí va a haber un momento en que la tierra va a desaparecer, que va a ser cuando, ¿cierto?, venga el Señor a reinar y todo eso. El tema de que Enoc fue arrebatado, él desapareció. De la misma manera, ¿cierto?, la iglesia va a ser arrebatada y va a ser llevada a encontrarse con el Señor. Entonces, vemos que en esto, y aquí les puse un poquito, ¿cómo se me ocurrió el PowerPoint? Se me ocurrió. ¿Qué PowerPoint se ve? La misma que puse Dice la la vida vida de de Enoch se destaca por 3 rasgos. no la Ya, no cambie, se ha sigue corrido. escribiendo. ¿No se ha corrido? Le puedes sacar pantallazo, José, y después pasar limpio, más fácil. Ahí se cambió, ¿no? Sí, dice la corrupción de la humanidad y el dolor divino. Entonces, no sé qué nos pasa. Pastora, la molesto, ¿podría repetir la otra página para sacarle un pantallazo solamente? Porfa. Esa, Esa misma, déjeme sacarle un crop. No, la otra. ya, No, la de como no. que sí, al tiro, al tiro, al tiro. Se me corrieron las unidades de interfaz, porque que se la dije, ya, Esa. esa, ya. Bueno, entonces, ¿por qué envió Dios el diluvio? Mientras José anota ahí, ¿cierto? Ya hemos hablado que porque estaba corrompida, y de hecho el versículo 11, ahí es donde ya comienza a hablar de esto, donde la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces el hombre había corrompido todos los planes de Dios y estaba siguiendo su propio camino. De acuerdo con ya su propia voluntad, se había apartado completamente del propósito para el cual Dios les había creado. ¿Ya la escribiste, José? Sí, pastora, le saqué el pantallazo, así que tranquila. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿cierto? Entonces, y ahí el versículo 13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra.
Y ahí está entonces el juicio anunciado. Y se lo dice a Noé. Dios iba a enviar un diluvio, ¿cierto? Era el castigo por la corrupción, por toda la maldad, porque se habían desviado del propósito completamente. El ser humano había recibido la promesa de un redentor. Se le dijo que un Salvador vendría a la tierra, pero en vez de esperar su llegada, el hombre se apartó de Dios. Por lo tanto, Dios había provisto un sacrificio para Adán, para Eva, y quizás podríamos haber comprobado que aquel gran principio eterno fue anticipado a Caín y Abel. Estos dos representaron estos grandes sistemas, dos clases de personas. Uno los ve y lee su historia y está clarísimo. Los perdidos, los salvados, ¿cierto? Los que se consideran justos y los del espíritu quebrantado. Los que profesan de modo así formal y los creyentes genuinos. Siempre van a estar estas dos categorías en la raza humana. Siempre, siempre usted se va a encontrar con esto, con la categoría de Caín y la categoría de Abel. Ahora, lo que tenemos que preocuparnos nosotros es en qué categoría caemos. Ahora, por otra parte, nosotros vemos a los patriarcas que habían vivido una vida tan larga, y yo les mencionaba, ¿cierto?, que ellos vivieron muchos años, por ejemplo, Adán, Matusalén, ellos llenaron el periodo de tiempo desde la creación hasta el diluvio, por lo que ellos pudieron proclamar la revelación de Dios a toda la humanidad. Aquí no hablamos de que es que a lo mejor no sabían que Dios estaba, por eso se perdieron, es que no conocían la palabra, entonces por eso, no, no, no. De hecho, en la carta de Judas, ya en uno de los versículos, ahí se nos enfatiza de que Enoc predicó y profetizó durante mucho periodo. Entonces, Noé predicó, imagínense, 120 años, pues 120 años y no hacer caso. Mientras él construía el arco, él hablaba y hablaba de arrepentimiento. La pregunta es, Dios le dijo a Noé, ya Noé, vamos a hacer esto por la maldad. Si Noé hubiera predicado en esos 120 años y un remanentito se hubiera arrepentido, ¿habrían alcanzado a subirse al arca? Yo creo que sí. sí. Bueno, le vamos a preguntar a Dios Sí. si lo hubiera dejado entrar. Lo Yo hubiera creo que sí, dejado porque entrar, po. Sí, sí. sí, que hable nomás. Sí, porque, bueno, adelante no puedo hablar porque Máximo está gritando, pero finalmente lo que pasó con Noé es que él siempre tuvo una vida conforme a la palabra, él creyó y él se sentía seguro, él necesitaba seguridad y él sabía que estando la presencia de Dios en el arca, estando Dios en el arca, todo iba a estar bien. O sea, él jamás tampoco dudó. Claro, es que para haber cumplido ese mandato tan extraordinario es que Noé confiaba. Sí, no fue cualquier cosa lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, se predicó la palabra, se entregó la palabra. Noé construía, ponía un clavito y ahí les anunciaba, ¿cierto?, acerca de la intervención de Dios en aquello. Todos conocieron también la vida de Matusalén, ¿ya? Y de hecho, su nombre y mire, el nombre de Matusalén tenía un significado y es que el nombre de él era que su muerte va a traer juicio. Por lo tanto, cuando Matusalén murió, debió haber sido un aviso. Ah, murió Matusalén, viene un juicio. Por lo tanto, ellos estaban avisados por todas partes. Ellos sabían, pero aún así no aceptaron la palabra. Hermanos queridos, no esperen que se le predique 1000 veces, 120 años para que usted alcance el arrepentimiento. ¿Por qué hay que arrepentirse cuando vemos la situación difícil? ¿Por qué hay que arrepentirse cuando llega un diagnóstico de muerte? ¿Por qué hay que arrepentirse cuando nos están, no sé, embargando la casa, cuando está sufriendo un hijo, cuando está mi matrimonio terminando, cuando estamos sin trabajo? ¿Por qué hay que arrepentirse ahí? Dios nos habla todos los días. Dios nos llama todos los días, pero a veces cuando ya estamos en el peor de nuestros momentos,
ahí recién vamos y nos arrepentimos, cuando en realidad su mensaje está a diario para nosotros. Pero aún así, el hombre rechazó total y definitivamente a Dios, y él envió entonces sobre la tierra el juicio del diluvio. Podemos Una afirmar de- Pastor entonces, está levantando la mano. Pastor, tiene que no me interrumpir levanten nomás. la mano. Ah, ya. Sí, Una de las gracias, una de las cosas que más me llaman la atención de la vida de Noé es que en el texto bíblico dice claramente, y Dios halló gracia en Noé. Y Dios halló gracia en Noé. Le vio su vida, su forma de ser, que no era perfecto, pero le vio su corazón. Y es por eso que en el Nuevo Testamento Jesús le dice, guarden su corazón, porque de eso mana la vida. Por lo tanto, cuando vemos la historia de Noé, debemos darnos cuenta de que el Señor ve nuestros pasos, ve lo que pensamos, ve lo que forma de nuestro actuar. Entonces, y que Dios haya gracia en la vida de nosotros, eso es extraordinario, para hacer su designio, para hacer lo que Él tiene que hacer con nosotros. Eso nomás, eso no. Muchas gracias. Así es. De hecho, el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que no hay justo, ni uno solo, pero Noé y su familia que creyeron en Dios. Aquí tenemos un hombre que anduvo con Dios, que tuvo fe en Dios, que confió en él. Y lo que dice Andrés, ¿y usted cree que en ese caminar, es que Noé vivía en la gloria, po? Noé andaba ahí volando con los ángeles? No, Dios vio su imperfección, Dios vio su humanidad, Dios vio su carácter, su vivencia, lo vio como padre, lo vio como un esposo, vio que a veces andaba flojeando, vio que a veces andaba cansado, que a veces andaba más enojón. Dios vio su vivencia como un humano, como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios vio? Que creyó, que confió, que anduvo sostenido de su mano. Por lo tanto, de pronto podemos excusarnos, no, es que yo soy muy malo, es que yo peco, es que no puedo orar a Dios porque yo hago, oiga, si Dios sabe quién es usted y quién soy yo, a Dios no lo engaña, no le metemos el dedo en la boca, Él nos conoce, pero ¿qué es lo que le interesa a Él? Estemos de su lado, pues pegaditos. Si andamos enojados, pero pegados al Señor. Si andamos cansados, pero pegados al Señor. Si andamos tristones, pero pegados al Señor. Si no es que ande happy day todo el tiempo de la vida. Ay, andamos gloria, aleluya. No. Es que si usted está con rabia, con enojo, con tristeza, con preocupación, pero aquí, pegadito a Dios. Por lo tanto, lo demás, perdóneme que le diga, son excusas. Nada más. Por lo tanto, existe Pastora, aquí. perdón que la interrumpa. Justamente el otro día estábamos conversando con los jóvenes sobre el tema de Abraham. Entonces, uno de ellos decía que en la antigüedad era más fácil, que para ellos fue mucho más fácil porque Dios le hablaba así como directo y le daba las órdenes. Entonces, que era mucho más fácil que ahora ser obediente, porque ahora era como que ahora no lo vemos. Él se refería a que Moisés había hablado cara a cara con él, entonces, ¿cómo no iban a ser obedientes si no había otra cosa que hacer? Entonces, yo le decía que en realidad no es tan así, porque aquí mismo lo vemos reflejado en Noé, que dice que la tierra estaba corrompida, estaba ya con una maldad que imagínense que tuvo que destruir y mandar el diluvio, o sea, ¿a qué grado de maldad ya llegó la humanidad? Entonces, si nos ponemos a analizar el antes y el ahora, siempre ha sido el mismo, siempre ha sido difícil. Y la decisión solamente está en nosotros, así como estuvo en ellos, también hoy está en nosotros. Entonces yo le decía a ellos, no, la decisión está en nosotros en seguir adelante. No es que para ellos era más fácil, tal vez incluso fue más difícil porque ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos un acceso directo a poder hablar con Él. Pero los de antes no, porque Él enviaba un profeta cada cierto tiempo a decir que si no se arrepentían iba a pasar esto y esto. Entonces veía, esto era como una comparación nomás que quería dar un ejemplo que siento que la maldad de antes, tal vez, claro, obviamente ahora hay mucha más maldad, pero también hay muchas formas más de poder ser perseverante, sobre todo con todo lo que dejó
escrito Jesucristo como este mapa, esta guía. Eso era. Sí. No, claro que sí, o sea, si uno dice, es que ahí le hablaba cara a cara, bueno, no cara a cara, pero les hablaba de esa forma y todo, ya, pero vaya a abrir un mar rojo y día, po. Vaya a libertar a un pueblo de Egipto de un faraón con corazón duro, po. Vaya a construir un arca de todos esos metros en un tiempo como ahora, po. Vaya y predique 120 años, espere 120 años, literal, a que la palabra sea cumplida, po. Entonces, fácil, era fácil, vaya a pecar una vez y muérase, porque hoy en día todos los días pecamos y aquí seguimos vivito y coleando. Antes era un pecado y morían. Entonces era fácil. Como bien dices, Dios les hablaba, pero no es que Dios venía todos los días a hablarles. Dios les daba una palabra, no es construyeme el arca. 120 años esperó. ¿Usted cree que Dios iba a los 120 años a hablarle todos los días? No es como ahora. Entonces, la maldad, yo insisto, es peor que en aquel tiempo, pero la gracia, lo dice la Escritura, mayor que en aquel tiempo. Y eso es algo que no había. Vuelvo a insistir, solamente que a veces nos excusamos porque nos queremos tomar el camino más fácil, ¿no? No, es más fácil pecar, tú. Es más fácil, no, es que es difícil hacerlo. Yo siempre escucho, es difícil ser cristiano. He aprendido a lo largo de mis años, hermanos, no es difícil ser cristiano. Es difícil para el que no ora, para el que no busca. Porque cuando uno ora, para mí como Roxana, es súper difícil, es duro, muy duro. Pero cuando uno va a orar, el espíritu que habita en uno es el que nos ayuda en esto. Por lo tanto, si usted no ora, se le va a hacer horrible de difícil este camino. Si usted no busca al Señor, este camino se le va a ir cuesta arriba, no tiene idea. Porque usted y yo no podemos. Pero el Espíritu del Señor en nosotros sí nos hace fuertes. Entonces, vemos, cierto, que aquí ya el juicio está dado, la palabra está dada, ha sido anunciada, y es ahí cuando viene entonces el diluvio ya da. Vemos aquí entonces, no sé por qué se me cambiaron las diapositivas. Miren, me voy aquí. Miren, voy aquí. Ya, aquí voy ya. Olvide la otra diapositiva mientras. Aquí vemos entonces el diluvio. Ahora, y ahí lo anoté, ¿cierto? Según Mike Perman, que es él es un comentarista bíblico muy grande, y él pone que el propósito general de la genealogía que se encuentra en este capítulo, como otras genealogías bíblicas, es el de conservar un registro del linaje del cual vendría la simiente prometida, Cristo, traza la línea de Set hasta Noé. Los antediluvianos vivían 365 hasta 969 años, posiblemente porque la raza era joven y el pecado no había debilitado tanto. ¿Ve? Si no quiere arrugas, déjese de pecar, pues. Mientras más hay arrugas y mire el hermano, que estaba el pecado hace más. Ahí está el secreto de la juventud eterna, hermano. Así que, bueno, imagínense, 365 años por menor vivían hasta los 969 años. Entonces, Detlef añade otra explicación que también el clima y otras condiciones naturales antes del diluvio eran diferentes a las que existieron después del diluvio, ya que eso cambió mucho el tema climático. Entonces, la descripción de la mayoría de los antediluvianos, ya ahí le puse antediluvianos, eso es antes, la gente que vivía antes del diluvio, se limitaba a una expresión monótona. O sea, ellos vivió, engendró, murió. Esa era su vida. Entonces aquí
señala una consecuencia mortífera del pecado. Por más años que un hombre viva, finalmente muere. Pero sin embargo, en la lista de los mortales se encuentra la esperanza de la inmortalidad. Y aquí es donde se me había adelantado la diapositiva, donde habla que Enoc caminó con Dios y desapareció. Dios se lo llevó. Y aquí está entonces por qué Enoc fue destacado en 3 rasgos, porque su vida es más corta que la de los otros de su generación, ya que fue de 365 años. O sea, eso fue lo mínimo que alguien vivió. Y aunque una vida larga puede presentar mayores oportunidades de encontrar la gracia salvadora, uno tiene que saber, nosotros como hijos de Dios, que no debemos aferrarnos demasiado a este mundo, porque este mundo está corrupto, está maldecido, está cargado de pecado, de dolor. Por lo tanto, y sobre todo la gente que es joven, tiende a pensar que la vida es ilimitada. Soy joven todavía, más adelante cambio. Déjenme madurar y ahí cambio. Déjenme casarme y cambio. Déjenme ser un poco más viejo, déjenme vivir la vida así de mi juventud y después cambio, con los años maduro, con los años cambio. Pero en realidad el tener ese pensamiento, entender que estamos creyendo que vivimos una inmortalidad en medio de este tiempo. No camina con Dios en un ambiente de maldad, de infidelidad. Enoc tiene comunión con Dios, llevando una Hermana, vida de fe, de pureza. ¿Sí? ¿Quién habló? pastora, yo, Pedro Moretti, una consulta. Si Enoc fue, bueno, como dice la escritura, amigo de Dios, caminó con Dios, ya tuvo un rol súper importante dentro de la historia, ¿por qué no se consideró el libro de Enoc dentro del canon bíblico? Que tenemos que saber que, bueno, hay varios libros apócrifos que no fueron considerados en el canon, porque tenemos que pensar que la Biblia, más allá de resaltar la vida de un hombre, quiere resaltar la obra de Dios en un hombre. Entonces, claro, Enoc fue un hombre tremendo que buscó al Señor, que se guardó para el Señor, pero la idea no es resaltar la vida de Enoc, porque, vuelvo a insistir, los antediluvianos, como Enoc, su vida fue pareja, fue bueno, amó al Señor, vivió, y mientras vivió esos 365 años, no es que haya un episodio como el de Moisés, por ejemplo, que enfrentó al faraón, y por eso se habla harto de Moisés, porque hubieron episodios, en cambio en Enoc no. Antes de ese tiempo, su vida era muy pareja, y lo único que había a su alrededor era pecado. ¿Y cuál fue su mérito en esto? Es que él amó a Dios y a pesar de que había mucho pecado, se guardó a Dios. Pero aquí, por eso se menciona en este parte, ¿no? Porque es digno de mencionar eso. Pero más allá, no era para hacer un libro, porque no había nada más que resaltar de Enoc que amó a Dios. Y vuelvo a insistir, la Biblia no es libro para exaltar a ningún hombre, sino lo que Dios hace en el hombre. No hay más de Enoc. Entonces, por eso sí se menciona y se rescatan estas cosas fundamentales. ¿Y qué es lo que me llama la atención, sí, de esto? Y es por eso insisto mucho en el tema de las excusas, porque Enoc vivió en un ambiente de maldad, de pecado, de infidelidad horrible, pero se guardó para Dios, amó a Dios. Entonces, y él trabajaba, él era padre, él era esposo, él comía, él tenía sueño, él se enojaba, él se Roxana, bañaba, etcétera, Roxana, etcétera. Déjeme terminar la idea, etcétera, etcétera. Pero aún así, él se guardó para Dios y viendo toda la maldad que había a su alrededor. Por lo tanto, hoy día que nosotros vivimos, ¿cierto?, este periodo de maldad, de suciedad, por eso insisto en que podemos decir, es que es difícil por no caer, es difícil no hacer aquello, pero se puede. Y la vida de Enoc en esto, yo creo que por eso este episodio se resalta estos puntos de él, porque fue un hombre, como usted y como yo, pero que se guardó para Dios. Andrés. sí, lo que yo quería hablar un poco con respecto a Pedro es que
como dijo Roxana, hay libros apócrifos, deuterocanónicos, pseudográficos, y el libro de Enoch fue visto fue después de la resurrección de Cristo, apareció en ese tiempo, y por lo tanto no tenía mucha injerencia, sabiendo que no fue escrito por Enoch, no fue escrito por Enoch. De hecho, yo leí el libro y es una acción más angelical que alguna respuesta sobre Dios. Si vemos el libro de Judas, en su único capítulo que tiene, ahí van a ver alegorías con respecto al libro, ahí se menciona el libro de Enoch. Además, habían unos parámetros para ver cuáles eran los libros canónicos y no los que caían en el canon de la Biblia. Uno de ellos era que el escritor de aquel libro tenía que haber sido un receptor visible de Dios, un receptor de lo que Dios, de lo que Jesús hizo, tenía que ser un apóstol, y tenía que, además de eso, tenía que la gente que estaba ahí, la gente que estaba en ese tiempo, tenía que reconocer al autor como un apóstol. Eso, por eso no está en el libro, no está escrito en el canon bíblico el libro de Enoch. Muy bien. Y otro de los puntos en el cual es destacado en este párrafo de la escritura es que, y es lo que más se menciona de él siempre, es que desaparece repentinamente, arrebatado, ¿cierto?, al cielo, como Elías. La vida de comunión con Dios, tanto de Enoch como de todos nosotros, no finaliza finalmente cuando morimos o en algún momento, sino que hay que seguir realizándola, perfeccionándola, hasta que nosotros, cierto, nos encontremos con el Señor. Y Enoch desapareció repentinamente, no conoció la muerte, y se lo llevó el Señor. Entonces, este es un paréntesis de la vida de este gran y destacado hombre viviendo en una de las civilizaciones corruptas, infiel a Dios. Ahora entonces, vemos un poco la corrupción de la humanidad, el dolor divino. Con el transcurso del tiempo, la separación entre los setitas, los Set, ¿cierto?, y los cainitas de Caín, cesó a raíz del casamiento de los dos linajes. La unión de los píos con mujeres incrédulas fue motivada por la atracción física de ellas. Sin madres pías, la descendencia setita se degeneró espiritualmente. Ahora, los hijos de estos matrimonios mixtos, ¿cierto?, que eran los gigantes que se mencionaba, y aquí parece que se destacaban mucho por la violencia de estos hombres. Se exaltaban a sí mismos, cada uno procuraba ser un valiente, un héroe, y también un hombre de renombre. Ellos corrompieron la tierra con su inmoralidad. Llegó el momento cuando la familia de Noé fue la única que cumplía estas normas morales y espirituales de Dios. Entonces, vemos que aquí parecía que Satanás, al ver que no había podido destruir la línea mesiánica por la fuerza bruta que hizo Caín con Abel, ahora procuraba extinguirla mediante estos matrimonios mixtos. Y por poco tuvo éxito. La corrupción, la violencia de los hombres le dolió a Dios, como ya lo hemos hablado, y le pesaba haberlos creado. Entonces aquí es donde determina destruir a esta generación malvada. Imagínense, pues casarse entre ellos, cuando Caín había sido el que mató a Abel y todo lo que eso había ocasionado, y mezclarse pese a que Dios se lo había advertido, aún así no lo hicieron. Entonces, ahí es cuando ya Dios está anunciado el juicio y Noé construye con la palabra que Dios le había instruido. Noé entonces constituye un rayo de esperanza. Ahí puse en una época oscura. Su padre Lamec, así se llamaba su papá, Lamec, atesoraba probablemente la promesa del Génesis 3:15, esa que dice que la mujer le pegará el calcañar, con el calcañar a la serpiente y todo eso, ¿cierto? Por eso es que le pone el nombre de Noé, que su significado es
descanso, consuelo, ese es el significado de Noé, quizás con la esperanza de que éste llegara a ser un libertador, pero aún así, aunque lo pensara o esperaba eso, nunca soñó que de manera literal el Señor, cierto, llevara este deseo expresado. Entonces, no se destaca en la Biblia como uno de estos cabales varones de Dios. Noé, uno lee su historia, lee lo que se trata de él y ve que era un hombre que amaba a Dios. Solamente él, entre sus contemporáneos, halló la gracia, el favor de Dios, como lo hemos visto. Él entabló una amistad con Dios, disfrutó de la comunión divina, él era justo, era perfecto, así lo dice la Escritura en el 6, en el versículo 9. Era de una conducta intachable, de integridad moral, en medio y todo esto basado en una generación perversa. Uno siempre podría ser bueno entre los malos es fácil, pues. Y quizás Noé no requería tanto esfuerzo para ser tan bueno, pues, pero dentro de todos los peores que habían en esa época, Noé se destacó por su moralidad, por cuidarse para Dios. Él era un predicador, finalmente, porque anunció, cierto, la palabra, y aquí es donde Dios le revela a Noé su plan de destruir la raza corrupta, salvarlo a él junto a su familia, y por él a la humanidad entera. Ojo con esto, yo insisto en eso. Aquí nosotros vemos la gracia de manera grande porque Dios le dice, oye, voy a destruir la humanidad, pero voy a salvarte a ti y a tu familia. Es más, podría haberlo salvado a él solamente, pero a su esposa, a sus hijas, porque él quería, cierto, que salvar a la humanidad. Y es más, también la promesa, sus hijas estaban de novias. Yo no sé si alguna vez se ha fijado en ese relato. Estaban de novias y habían unos yernos ahí. Y la promesa también los iba a alcanzar a ellos. Y también fue anunciado este mensaje y ellos no creyeron. Y es por eso que Noé sube ahí con su esposa y con sus hijas, porque sus yernos no creyeron en esta palabra. Entonces Noé prepara el arca, ¿cierto? Dios le da las instrucciones, el cálculo era para que tuviera una capacidad. Algunos estudiosos lo hablaron de que el arca tendría la capacidad para alrededor de unos 7.000 especies de animales. O sea, fue gigantesca. 7.000 especies de animales, imagínense. Fue algo gigante, por algo se demoró tanto en construirla. Entonces, ¿qué fue lo que Noé tuvo para hacer esta arca? ¿Qué afirmó a Noé para construir esta arca y esperar tantos años? Fe. ¿Fe La en fe. qué? ¿En qué? En la Dios, fe en seguridad, Dios. confianza. La palabra. En eso confió, en la palabra. Dios le dijo, Noé, esto haré, y listo. La palabra fue lo que sostuvo a Noé. No había Espíritu Santo que viniera ahí a darle fuego y impulsarlo. No, no, no. Hubo una palabra. Y esa palabra sostuvo a Noé durante ¿cuántos años? La escucho puro murmurar. 120 años, yo digo, no sé si hubiera aguantado. Pero Noé lo hizo. Noé tuvo esa fe. Admiro a ese hombre. Entonces, Dios limpia la tierra con el diluvio. 7 días antes de comenzar el diluvio, Dios mandó que Noé, su familia y los animales entrasen en el arca. Posiblemente Dios haya hecho que los animales presintieran la inminente catástrofe y se volvieran mansos. ¿Sabe que eso me llamó mucho la atención? Porque yo no sé si usted se ha preguntado eso, pues si Noé no tenía poderes mágicos, ¿cómo hizo entrar a los leones al arca? ¿Cómo hizo que le obedecieran los animales si Noé no tenía ahí nada? No tenía una varita, no tenía magia, no tenía poderes sobrenaturales. ¿Cómo hizo En para la película, entrar? la película que yo vi dice que le daban
que con las hierbas él hizo dormir a los Le animales. llamaba, ¿cierto? Podría haber sido una buena estrategia, si no digo que no, pero ya todos los animales iban a seguir un camino derechito al arca. No había eso. Pero por Es que eso en es que, realidad todo, es que en realidad todo es creación de Dios, pues entonces yo creo que es como ahora, no sé, me da la impresión que yo a veces veo y digo, qué increíble cómo los animalitos, sobre todo las tortugas, recorren muchos kilómetros, pero vuelven al lugar donde ellas nacieron a poner sus huevitos. Entonces yo digo, eso es increíble, pero me imagino que obviamente este trayecto se los da Dios, porque somos todos, en realidad, para los animalitos son creación de Dios. Entonces yo me imagino que por algo les dio ese instinto a lo mejor de ir a ese lugar, porque es como los perritos. Yo a veces miro cuando hay un temblor, qué increíble cómo los perritos se empiezan a inquietar mucho antes de que venga. Yo tengo animales y lo he visto. O los gatos como que empiezan a caminar de un lado hacia otro, como que ellos presienten. Y yo exacto, digo, wow, qué increíble, porque ese instinto se los dio Dios, obviamente. exacto, sí, pues, por eso es que me Yo llamó digo mucho la atención que esto. tomándonos de todo lo que hemos estado viviendo en estas últimas semanas, es porque Dios le dio autoridad, no es sobre los animales, pues entonces él mandaba a los animales que entraran al arca. Probablemente también. Sí, por eso digo, no es que no podríamos pensar ahora cómo fue, pero sí da para obviamente pensar que aquí también intervino Dios en esto, o hizo que la voz de Noé penetrara en los animales, esto mismo del clima los hizo estar más mansos, ¿cierto? Y cuando Noé les dio la instrucción, obedecieron. Es todo un tema. Si a veces uno ve la película, yo cuando era chica me acuerdo veía los monitos, o me compraban libros de la Biblia, ay, los animales entraron de dos en dos. Oh, entraron de dos en dos, pero pongámonos a pensar lo que eso significó, po. Meter dos leones, dos jirafas, dos burros que son más porfiados, metan dos burros, todo, meterlos pues, adentro del arca. Fue todo un tema magistral. Entonces uno se pone a pensar, son los animales, pero fue algo tremendo, pues no debía llevar en el arca una pareja de animales de cada especie, o sea, de todo. Y mire, y ahí lo puse yo, y 7 parejas de los animales limpios, 7 parejas, y todos los adicionales eran para suplir la carne y para comérselos. O sea, no solamente metieron animales para que sobrevivieran, también tuvieron que meter animales para ellos sobrevivir mientras estaban en el arca. Entonces, aquí, ¿cierto? Vemos todo lo que significó el haber llevado estos animales en ese periodo en el cual ellos estaban invernando. Y ahí yo puse el versículo Jehová cerró la puerta, ahí en el versículo capítulo 7, 16, y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué hace pensar eso a ustedes? ¿Por qué no, por qué Noé no cerró la puerta y la cerró Dios? Porque tiene que haber sido una puerta gigante, yo me imagino. Bueno, y he visto así también la película, y es como una puerta gigantosa, así, que obviamente tal vez pudieran haberla hecho por dentro, así alguna cuerda para que subiera, pero me imagino que también Dios la hizo para que no se pudiera abrir. Sí, bueno, ahí lo puse también. En realidad, el que Porque él la haya selló. cerrado la puerta significa que él no es una puerta solamente literal, sino que Dios terminó el proceso de gracia. Eso es, por eso es que habla de que él cerró la puerta, porque se acabó, se anunció la palabra, se les dijo y Dios cerró la puerta. Y eso nos habla también de una manera profética. ¿Le escuchó usted la parábola de las vírgenes prudentes? Las vírgenes que se durmieron y no tenían aceite, fueron a buscar aceite, llegaron y el esposo que le dice, no, 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 la puerta se ha cerrado, ya nadie más entra. Bueno, es muy parecido a esto. Dios cierra la puerta en algún momento. Entonces, vuelvo a insistir, a veces, y aquí está también, bueno, todo el tema que vimos la otra vez acerca de la salvación, se pierde o no se pierde, no, yo soy salvo y salvo y salvo y soy salvo.
Pero ¿por qué el Señor nos hablaba de todas estas cosas, las vírgenes prudentes y las insensatas? Las insensatas se van a quedar afuera de la fiesta. Las insensatas que no tienen su vasija llena de aceite van a querer entrar a la boda y va a salir el esposo y les va a decir, no, 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 ya es tarde. ¿Por qué nos habla de todas esas cosas? Porque quiere que estemos preparados para cuando sea su venida. Entonces aquí nos habla el párrafo, ¿cierto?, de que la puerta, la gracia, se había terminado. Noé quedó adentro, protegido, y los pecadores impenitentes afuera, expuestos a los juicios. ¿Puedes imaginar eso, no? Toda esa gente se murió, no escuchó. Y uno podría pensar, y esto siempre lo dicen, Dios fue malo, ¿por qué mató a tanta gente? Más de Pero 120 fue años así. diciéndolo, más de 120 años diciéndolo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces uno se pone a pensar, Dios fue malo, Dios es malo con nosotros cuando nos va mal, Dios es malo con nosotros porque las cosas no nos resultan, Dios es malo con nosotros porque no nos ayuda en lo que esperamos. Todos los días, todos los días, todos los días. Y es lo que sucedió aquí. Entonces, fueron rotas, dice el capítulo 7, versículo 11, todas las fuentes del gran abismo. Aquí entonces parece indicar que se produjeron terremotos y esto hizo, cierto, que subieran las aguas subterráneas, así como tipo tsunamis, mientras que caían lluvias torrenciales, lluvias que nunca habían ocurrido hasta ese periodo. Entonces, al parecer, se quebrajó la tierra, ¿cierto? Y ahí es donde produjo cambios en la superficie. Muchos creen Pastora, que esos... Ujú. ¿realmente sí fueron 40 días y 40 noches o fue más de eso? No, no fueron 40 días. Ahí lo voy a Ah, mencionar. ya, sí, ok, No, no. ya. Los 40 días y las 40 noches fueron... ¿Qué fue las 40? Fue otra cosa. Desierto. En el Cuando Ayuno. estaba el Claro, pueblo en el desierto. los días de 40 ayuno. noches que llovió. Claro, po. Y los 40 Está días de confundida Alibaba entonces, también. está en esta historia. En la película de Alibaba. Ya, entonces, cierto, ahí se produce todo esto, esta lluvia torrencial, cambia completamente la superficie y ahí es donde se cree que fueron acompañados de marejadas gigantescas que atravesaron los océanos, los continentes, hasta que nada de eso quedó en la civilización de aquel entonces. Es por eso que la semana pasada, ¿se acuerda que hablábamos que nosotros decimos, no, es que el cielo, es que el mar es así, Dios creó así, es que a lo mejor cuando habla de desordenado vacío había esto? Es que no sabemos. La civilización y la tierra, como hoy la conocemos, no fue lo que existió. El mar, como lo vemos así, no es como alguna vez existió. Todo cambió después del diluvio. Entonces, la forma del mar, bueno, ahí vamos hablando un poco de lo que cambió, pero todo fue diferente, ya todo fue contra esta generación pecaminosa, corrupta, y después Dios envía un viento para hacer bajar las aguas. Ya cuando se cumplió el periodo, cuando ya había pasado, toda esa generación ya había sido consumida por las aguas, Dios envía un viento para calmar las aguas y que comenzaran a bajar. Y 5 meses después, hermana Daniela, fue donde 5 meses después de haber comenzado el diluvio, el arca reposó sobre el monte Ararat. Ahí fue, después de 5 meses ahí naufragando. Pero Noé no salió enseguida, sino que acuérdense que, bueno, Dios le dice ahí que él espere hasta que Dios le diga que saliera, que abriera la puerta. Y por más que el arca se posó sobre el monte, Noé no salió hasta recibir el permiso divino, ¿cierto?, de la señal o la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la extensión del diluvio? Y esto lo mencionó una vez Andrés en una clase. Fue universal
¿O fue limitado al área del medio ambiente? Andrés está por ahí, si me puede traer agua, usted, por favor. Mucha sed. ¿Cuál fue la extensión del diluvio? ¿Fue universal o limitado? Díganme qué creen y por qué lo creen. Universal, dijo el pastor en la clase. Universal. Dijo No, porque universal. dice, Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente. O sea, dice Sí, de la porque la faz de la Selma, tierra. en esa clase la Selma había dicho de que habían otros animales, no sé, habían descubierto, ¿te acuerdas, Selma? En el Entonces dijo desierto. el pastor que era La universal. ballena. Sí. Esa. Muy bien. A ver, ¿quién está en esta clase hoy día? Ah, ya, qué bueno. Todos pueden hablar si quieren. Em, Estamos participando, ¿ves? Está muy interesante la clase. Muy bien, participen todas. Muy bien, entonces, ¿qué anda más? ¿Qué anda más? ¿Fue universal? ¿Por qué? La Selma, ¿por qué dijo? ¿Porque entraba un animal en el desierto? Dice, Dios porque mi borró. pastor lo dice. No, acá dice, en el versículo 7 del 23, dice, Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente. Desde los seres humanos hasta el ganado, los reptiles, todos fueron borrados de la faz de la tierra. Dice, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada por 150 días. Muy bien. ¿Por ahí estamos bien? El Génesis dice, ¿cierto?, que las aguas cubrieron las montañas más altas y destruyeron, gracias, a toda criatura fuera del arca, ¿cierto?, bajo los cielos. Ahí muy bien lo que leyó la Selma, del 19 al 23 lo dice. Pero sin embargo, hay una diferencia de opiniones entre muchos eruditos, estudiosos, teólogos evangélicos. Algunos piensan que se refiere solamente a la tierra habitada en aquel entonces y que la Biblia lo menciona contextualizada a ese tiempo y a lo que se conocía en ese tiempo. Ya acuérdense que muchas veces la Biblia es muy contextual de la época. Entonces algunos dicen que, claro, se habla de toda la tierra, todos los animales, toda esta, pero estos estudiosos dicen que se refiere a lo que se habitaba y se conocía en ese tiempo, ¿ya? Porque el propósito era destruir a todos, pero de aquel tiempo. Entonces ellos señalan que el término toda la tierra, ¿cómo? Una consulta, dice todos los animales, ¿qué pasó con los peces? ¿Ven toda la parte marina de la tierra? Buena pregunta. Si ellos no se iban a ahogar, pues. No, No, andaban nadando. ellos vivieron, pues, ellos vivieron. Toda la especie marina Por sobrevivió. eso no le tenía miedo que la llevara adentro. Hasta el megalodón. Megalodón sobrevivió, José. ¿Vieron esa película, Hasta no? Godzilla sobrevivió. No entendieron si no vieron Megalodón. ¿Ah? ¿Qué Ya dijo? sabes que estaba la neta. Ah, ya, muy bien. El que vio Megalodón sabe, Megalodón sobrevivió. Entonces, ¿cierto? ¿Qué le estaba diciendo? Ah, ya. La teoría, ¿cierto? De esto de que fue solamente, que no fue universal, sino que fue solamente para ese contexto, la gente de lo que se conocía y que la expresión toda la tierra significaba la tierra conocida por el autor. O sea, era como que, ah, ya, yo conozco todo Sudamérica y, oh, y eso es toda la tierra. Entonces que el autor por eso habló así, toda la tierra, toda la gente, porque era solo lo que él conocía. Ya, esa es una teoría. En cambio, los que creen en el diluvio, que fue universal, ahí es donde se nota que el relato bíblico emplea expresiones fuertes y que las repite dando la impresión de que fue un diluvio universal. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cuál fue la extensión de la población humana? Y ahí la respuesta es que pareciese posible que ésta se hubiera extendido ya hasta Europa y África.
Entonces, ciertos estudiosos creen que los grandes cambios de la corteza de la Tierra y repentinos y drásticos cambios en el clima de áreas geográficas como Alaska y Siberia pueden atribuirse al diluvio. Por eso es que es mucho más fuerte el tema de que el diluvio fue universal, porque no solamente sucedió en aquel tiempo, ¿cierto? Que cuando uno estudia dónde fue todo este tiempo de Moisés, uno ve por allá las tierras, pero también vemos que en Alaska, que en Siberia, que en Europa, que en África hubieron cambios y que se atribuyen al diluvio. Entonces, con el transcurso quizás del tiempo, se encuentren evidencias más conclusivas para cada vez más avalar esta versión de que el diluvio fue universal. De hecho, el tema del diluvio es bastante interesante porque hay un poema que se llama La Epopeya de Gilgamesh, que si usted lo busca, este es un poema babilónico, y este tiene muchas semejanzas con el relato bíblico acerca de el diluvio. Y de hecho ahí habla de un rey, el rey Gilgamesh, que él era el encargado de salvar a la humanidad porque venía un diluvio, pero obviamente, y él lo asemejan a que él lo sacó de la historia de Noé. Entonces, aunque esto es un relato completamente politeísta, de que habla de muchos dioses, pero el diluvio dejó una impresión indeleble en la memoria de la raza y que muchas tradiciones, por más corrompidas que estén, testifican del hecho de que sí hubo un diluvio. Entonces hay poemas, hay como leyendas que se hablan en otras religiones de otros dioses, pero que hablan acerca del diluvio. Ya el diluvio también creemos que fue universal, como lo dice la escritura. ¿Cuál es la evidencia científica e histórica del diluvio? Bueno, hay bastante sobre ese tema. Yo les anoté ahí un gran libro que se llama El diluvio del Génesis, de Henry M. Morris y John Whitcomb. Si usted quiere interiorizarse en el tema y ver evidencias científicas, no solamente de lo que dice la Biblia, aquí hay bastante evidencia científica de que demuestran que el diluvio fue universal y que esto constituyó una gran catástrofe y que se presentaran evidencias históricas al respecto, ¿ya? Este argumento es una de las muchas teorías que se han propuesto para dejar de lado las geologías del diluvio universal. Entonces, hay numerosas evidencias históricas del diluvio y hay testimonios que apuntan hacia el relato bíblico del diluvio y que nosotros particularmente creemos y en nuestra fe que produjo una deposición violenta, cataclísmica, rápida de los estratos de la corteza sedimentaria de la Tierra y que la Tierra cambió por completo. Lo que hoy nosotros conocemos como nuestro planeta Tierra, el mar y las aguas y la Tierra en sí misma es completamente diferente a lo que una vez fue. Sigue entonces el relato en el mismo pasaje, ¿cierto? Donde ya sucedió el diluvio y el versículo 23 dice, terminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos justamente con la tierra. Entonces, cierto, al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado por el fuego de Dios,
figurativamente era una nueva creación y la humanidad comenzaría de nuevo. Lo primero que hizo Noé fue ofrecer un gran sacrificio a Dios como señal de su agradecimiento por la gran liberación pasada y como consagración de su vida a Dios para el futuro. Dios estableció el nuevo orden dando provisiones básicas por las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. Ahí está, ¿cierto? El nuevo orden para volver a comenzar. Para dar seguridad al hombre, prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre. Reiteró el mandamiento de que el hombre se multiplicara, confirmó el dominio sobre los animales dándole permiso de comer su carne, pero no su sangre, estableció la pena capital, hizo pacto con el hombre prometiendo que jamás volvería a destruir la tierra por medio del diluvio. Entonces, cierto, Dios da este tremendo pacto de que nunca más volvería a suceder. El hombre, Dios lo ve de gran valor y que la vida es sagrada. A imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, cierto, vemos que el hombre recibe la autoridad sobre la vida de otros bajo ciertas circunstancias. También tiene autoridad sobre cosas menores como la propiedad, los impuestos. De hecho, el apóstol Pablo, él lo dice en el libro de Romanos, que el poder de Dios y que la pena capital queda en vigencia para el hombre. Entonces, nosotros vemos que todo esto el Señor lo estableció para volver a empezar. ¿Y qué pasa? Que al presenciar esta terrible destrucción por este juicio de Dios, el hombre, y como lo decía al principio, parece Selma, podríamos preguntarnos si este diluvio, este juicio volvería a pasar. ¿Valdrá la pena de trabajar, edificar, no sé, crecer, si nuevamente va a venir un diluvio y se va a llevar todo? Pero aquí cierto es que para dar la seguridad a la raza humana de que va a continuar y que el hombre tendría un futuro seguro, Dios hace este pacto con él y que deja el arco iris como señal de su fidelidad. Ahora, no es que Dios ahí creó el arco iris, ahí la escritura no nos dice Dios creó un arco iris, probablemente ya existía el arco iris, solamente que ahí Dios lo revistió con un nuevo significado. Es por eso que hoy, normalmente yo la otra vez me compré un anillo de colores del arco iris y es como, eres del LGTB, no sé cuánto. No, yo amo los colores del arco iris porque ese es un pacto de Dios. Que después hayan venido y querer darle otro significado es otra cosa. Pero los colores del arco iris son este pacto precioso que Dios nos dejó, ¿cierto? Una promesa. Al ver este arco iris en las nubes, en medio de la tormenta, ¿qué es lo que usted siempre se acuerda? Se acuerda de esta palabra dada en la Biblia. ¿Y sabe qué es lo que también tiene que acordarse? Que han pasado años, han pasado siglos y ese arco iris sigue vigente. Esa promesa a través de ese arco iris sigue vigente. Dios, si lo dijo, lo cumple. Por lo tanto, que cada vez que vea un arco iris, no solamente acuérdese del pacto de que no va a haber diluvio, sino que recuerde que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Todavía no llegó ahí. Bien, entonces, ahí es cuando, ¿cierto? Viene el tema de, para terminar esta parte de Noé, Noé bendice a su hijo Sem, a Jafet, y aquí solamente para tocar es que Noé, este gran hombre que hemos hablado y hemos relatado bastante de él, pero él cae en este pecado de embriaguez en su propia casa, ¿cierto? Los largos años de fidelidad, y esto es lo que tenemos que aprender, no garantizan que nosotros como seres humanos seamos invulnerables a las tentaciones. Solo Jesús encontramos ese hombre sin mancha. Entonces, es importante que nosotros siempre tenemos que estar atentos. De hecho, la Escritura lo dice. El que esté firme, mire que no caiga. Tenemos nosotros, no porque creamos que llevamos muchos años sirviendo o creyendo al Señor o que estamos orando full y somos muy espirituales, tenemos que confiarnos. Estamos expuestos nosotros al pecado todos los días en cada cosa que nosotros hacemos. Por lo tanto,
la promesa, los pactos del Señor y las vivencias que tengamos con el Señor, esas tienen que ser de día en día. Lo que vivimos ayer no nos sirve hoy, y lo que vivimos hoy no nos servirá mañana. Tiene que ser renovando en nosotros todo lo que nosotros vivimos con el Señor. Entonces aquí, cierto, Noé se embriaga y eso hace que sus hijos se burlaran de él, y ahí viene toda una maldición de Noé a sus hijos, al maldecir, perdón, a Canaán. Entonces, y eso hasta el día de hoy hay una maldición sobre ellos. Y es aquí donde ya llegamos a la última parte, que con esto voy a terminar. ¿Sí? Pastora, disculpe que la moleste, pero tengo una controversia. Lo que pasa es que yo estaba leyendo la Biblia en Génesis, donde justamente dice lo que yo le estaba diciendo, pues, de que habían sido 40 días y 40 noches del día de que se abrieron los cielos y fueron abiertos. Por eso es que yo le había dicho de los 40 días. Y ¿Dónde estaba leyendo? dice en Génesis 7 del 11 al 12. Ya, léelo. Claro, entonces dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Por eso es que yo tenía esa duda. Sí. Hubieron 40 días y 40 noches de lluvia y entraron al arca. Ah, ya, ok, entiendo. Llovió Ya. y entraron al arca, pero el tiempo que duró el diluvio y que ellos estuvieron dentro del arca fueron 5 meses. Ah, perfecto, ya. Ahora Claro. entiendo. Ya, ¿Ya? pastora, gracias. Sí tenía razón de los 40 días y las 40 noches, pero ese fue el periodo que llovió, entraron al arca. Ya, ¿Ya? ok. Porque Ya, no pastora, entraron al gracias. arca cuando estaba seco, por así decirlo. Pero sí tenía razón en los 40 días y 40 noches. Está muy bien. Y el periodo que duró todo fueron 5 meses. Así que muy bien. Ya, y aquí terminamos con esto, porque aquí habla ya de la dispersación de las naciones. Ya la promesa de la redención estaba realizada por el linaje de Sem, acordémonos, por este hijo de Adán y Eva, los semitas, ¿cierto? ¿Por qué dedicó el escritor sagrado tanto espacio a trazar el origen de las otras naciones? Para demostrar que la humanidad es una. Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. A través entonces del pueblo escogido serían benditas y llegarían a ser participantes de esta común salvación que era para todos. Aquí es donde comienza la historia de Nimrod, que usted quizás la pudo haber escuchado, este fundador del imperio babilónico, constructor de Nínive, de otras ciudades. Su nombre significa nos rebelaremos, ¿ya? Y por lo tanto comienza ya con su nombre esta época de rebelión. Y uno podría pensar, vino el diluvio, comenzó la humanidad todo de nuevo y nuevamente vuelve el pecado. Entonces, aquí, cierto, estos hombres comienzan a rebelarse, comienzan a actuar de manera prepotente a lo que Dios les estaba diciendo. Este hombre Nimrod, como líder, comienza a levantarse. En Babilonia llegó a ser un símbolo del opresor del pueblo de Dios. Por lo tanto, Tengo una duda. Dígame. Bueno, según lo que estamos hablando, que finalmente después del diluvio no hubo humanidad, no hubo nada. ¿De dónde nace este famoso Nimrod? ¿De qué linaje? Hubo humanidad. ¿De dónde aparece? Sí. Sí. Porque se supone que con el diluvio no quedó nadie más que la familia de Abraham en el arca. De Noé. Perdón, de Noé. Sí. Bueno, no puedo explicar toda la historia, pero si usted lee más, después de Noé, con sus hijas,
ellos tuvieron hijos. Vamos a buscar. Embriaguez de Noé. Pastora, eran hijos. Sí, Sí, fueron las los hijos y las generaciones de nueras. los hijos de Noé, claro, Sem, Pero, Cam, pero, Jafet, pero mi pregunta fue, ¿hubo lo que se le llama incesto en la familia de Moisés? de Noé. Perdón, de Noé, hubo Tiene una incesto. mezcla entre Abraham, Moisés y Noé. Sí, sí, ellos tuvieron hijos. Ellos tuvieron hijos. Mira, a ver, ¿dónde está? ¿A quienes nacieron hijos después del diluvio? Aquí está. ¿A quienes nacieron hijos después del diluvio? Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, aquí está en el capítulo 10, y aquí habla de todos los hijos de Gomer, los hijos de Jefán. De estos se poblaron las costas, cada cual según sus lenguas, conforme a su familia en las naciones. Los hijos de Cam, los hijos de Cus, Cus engendró a Nimrod, y aquí es donde está Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aquí, cierto, y lo mismo que sucedió con Adán y Eva, cuando ellos tuvieron muchos hijos, Adán y Eva, no solo a Caín, Abel y a Set, sino a muchos más en ese tiempo, y entre ellos comenzaron a procrear, porque en el orden de Dios les dijo, multiplíquense y enseñoreen la tierra, le dijo a Adán y Eva, y ellos se multiplicaron. Cuando murió toda esta gente, aquí, cierto, lo que leí delante, de que nuevamente les dio estatutos para volver a comenzar, digamos, la humanidad, Dios nuevamente les dice, multiplíquense. Entonces, uno podría pensar, ¿hubo incesto? Bueno, sí. Hoy para nosotros eso es incesto. Pero en aquel tiempo fue la manera de procrear. No es que hermanos con hermanos, ¿ah? Sino que los hermanos tuvieron hijos y el hijo con la tía, era como una cosa así. Pero de hecho, hay una que las hijas se metieron con un padre para seguir el linaje. ¿Quién fue ese? Fue la prima, el primo, Las de sobrino Lot. de Abraham, ¿no? Las No hijas fue de Lot. Lot. Sí, las hijas de Lot, No. claro. Como ahí Lot no tenía hijos, eh, eh, se quedó solo con las hijas y la esposa de Lot había muerto. Las hijas dijeron, oye, para que nuestro padre no quede sin descendencia, vamos, embriaguémonos y acostémonos con él. Y ahí nacieron, ¿cierto? Descendieron estas generaciones que todavía están, bueno, ahí todavía están nombradas. Entonces, eso sucedía en aquel tiempo, que hoy nosotros lo llamamos, lo vemos incesto, pero en ese tiempo fue el método de multiplicarse entre ellos. Eso, entonces ahí, cierto, de esa generación es donde nace este hombre Nimrod, que nuevamente vuelve a corromper la tierra. Y ahí es donde viene la gran llamada, la Torre de Babel, que eso ya quizás a usted le puede sonar más. La ciudad de Babel fue edificada en la llanura que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Por qué le desagradó a Dios la construcción de la Torre de Babel? Es porque los hombres se rebelaron delante de Dios. Los hombres comenzaron a ser motivados con esta intención de exaltación personal. Hagamos un nombre, construyamos una torre tan grande que pueda tocar el cielo. Por lo tanto, comenzaron ellos a apropiarse de nombres, de renombres, de esta exaltación personal. Excluían a Dios de sus planes, ¿cierto? Al solamente reconocer lo de ellos. Y bueno, que Dios a nosotros no nos ayude en este tema también, que muchas veces meritamos lo que tenemos, lo que somos, que por mi esfuerzo, bueno, es que yo me esforcé por lo que logré, yo me sacrifiqué por lo que yo logré, sí, que nadie niega que no hay esfuerzo en esas cosas, pero el que da fuerza, el que permite, el que da sabiduría, inteligencia, siempre debemos atribuírselo al Señor. Y es lo que estos hombres no hacían. Tanta fue su rebelión, tanta fue su rebeldía, que pensaron que ellos iban a alcanzar a Dios con esta tremenda torre. Y es así entonces donde Dios, ¿cierto?, desbarata sus planes,
no solamente para frustrar su orgullo e independencia, sino también para esparcirlos. Dios nuevamente no iba a destruir a esta comunidad que nuevamente estaba corrompida, sino que aquí lo que Dios hace, los confunde y les hace hablar. ¿Cómo fue la manera? Y yo ahí encuentro a Dios completamente creativo en este aspecto, porque todos estaban unidos, ellos se unieron, se afianzaron. Como somos todos juntos, somos mayoría, somos más, todos opinamos lo mismo, así que nos unimos, la unión hace la fuerza, pensaban ellos. Bueno, ¿qué hizo Dios? Los separó y les mandó a todos a que hablasen idiomas diferentes para que no se entendieran. Y esa fue la forma en que fueron esparcidos, y ese poder que tenían juntos, ya de manera individual, no lo tuvieron. Entonces aquí se podría observar que este otorgamiento de las diversas lenguas que sucedió aquí en Babel es algo muy contrario a lo que se recibió en las lenguas en el día del Pentecostés, ¿cierto? Cuando los hombres, motivados por el orgullo, se jactan de sus logros, nada resulta, resulta división, resulta confusión, falta de comprensión, pero cuando se proclaman estas obras maravillosas de Dios, es ahí donde se oye este evangelio apostólico en su propio idioma. O sea, escuchamos nosotros, hacemos oraciones angelicales en un idioma diferente, pero a la vez propio, y es el idioma espiritual del Señor. Y ahí es donde terminamos entonces. Ahora justamente me puse a leer el tema de los hijos de Noé. Claro, en realidad Dios hizo un pacto con Noé, pero aquí también estaba leyendo que, claro, al final la descendencia de Noé fue la que como que se fue corrompiendo después, y ahí también nos damos cuenta de esto, pues de que hasta el día de hoy podemos ver que la salvación es personal, que por más que nosotros muchas veces le enseñemos a nuestros hijos del Evangelio y nosotros vivamos una vida para Cristo, la decisión va a ser de cada uno, porque si bien ellos vieron lo que Dios hizo con su padre, vieron que su padre era justo y todo, ellos en algún momento tomaron un mal camino y su descendencia siguió ese mal camino. Entonces, recién estaba leyendo esto y quedé asombrada porque en realidad Dios, o sea, Noé fue justo ante los ojos de Dios, y muchas veces pasa hasta el día de hoy, porque hay muchos padres que hacen lo justo delante de los ojos de Dios y tratan de hacer esto, pero siempre va a ser esta salvación personal. Y podemos, y ahí vamos también a lo que Dios nos da, pues, nos da esta libertad para nosotros saber si queremos hacer lo bueno o hacer lo malo. Y vemos que aquí pues, las naciones se empezaron a corromper nuevamente. Y Nuevamente. eso. Sí, no, muy bien. Nuevamente vemos esa corrupción, como bien dices. Ellos estuvieron en el arca. Ellos vieron la mano del Señor. Ellos comieron de la provisión de Dios. Y uno podría pensar cuántos de los hijos han estado en la presencia del Señor. Nosotros mismos que somos hijos físicos nuestros o hijos espirituales en la iglesia, que están en la presencia. Hablemos del arca de Noé como el arca de la presencia de Dios. ¿Cuántos han habitado en la presencia del Señor? ¿Cuántos han habitado en un lugar seguro, refugiado por el Señor? ¿Cuántos han palpado lo que Dios hace? Pero aún así desvían el camino. Que el Señor nos ayude a nosotros, porque nada nos garantiza que nosotros no podamos desviarnos. No nada, me equivoco en eso. Lo único que sí nos puede garantizarnos es que a pesar de toda corrupción o lo difícil que esté el mundo a nuestro alrededor, y que nosotros nos afirmemos del Señor. Solos no podemos. Siempre usted va a decir que se le hace difícil este caminar porque es difícil, pero si se toma de la mano del Señor, sí se puede. Lo hizo Noé, lo hizo Enoc y lo hicieron tantos hombres de Dios, no solamente en ese tiempo, en la actualidad, hombres contemporáneos, mujeres, lo han logrado con todos sus errores, pero lo han logrado
nosotros también podemos. Y la idea es que algún día podamos expresar esta tremenda y preciosa frase: he peleado la buena batalla, he recorrido este camino de la fe. Y ahí me voy al encuentro, a recibir mi corona con el Señor. Yo quiero que eso pongan en mi lecho de muerte, que eso digan, si hablan en mi velorio, digan esas cosas. Ha caminado el camino de la fe. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos queda la historia de Abraham, se nos viene Abraham y algo quizás de José. Y con eso estaríamos terminando este libro de Génesis, que es precioso. La próxima semana es sí, vamos a hablar de Abraham y después nos vamos a saltar a algo de Jacob y José. Y terminamos este libro de Génesis, que es extraordinario. Lea este libro, hay demasiada detalle entre medio. Sigamos adelante, sigamos al Señor. Vivimos en un mundo pecaminoso horriblemente, pero aquí estamos nosotros, hijos de luz, que podemos alumbrar en medio de esta oscuridad. Así que ánimo, sea fortalecido en el Señor, no baje las manos, luche, pelee, y pronto vamos a estar con el Señor. Pero mientras eso suceda, siga luchando, siga peleando, siga haciendo luz, no caiga en las redes de la adversidad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo dijo el gran apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Les bendigo, tengan buena noche, nos vemos mañana. Hay culto de oración, si se siente débil, que está a punto de pecar o pecó, está medio más o menos guateando, vamos a orar al Señor y seamos fortalecidos mañana a las 20 horas. Un abracito, que estén muy bien, cuídense. Bendiciones. Chao, buenas noches. Chao, bendiciones. No, Nos vemos mañana. Chao, chao. Pórtense bien, no hagan el mal, que estén bien, nos queremos mucho. Chao. Chao.